Es Margie Mojica, yo soy abogada penalista de la Universidad Santo Tomás y desde hace varios años me dedico a este mundo del compliance anticorrupción, ética empresarial y temas relacionados con integridad, desde diferentes frentes, desde la sociedad civil y pues desde hace aproximadamente ya 4 años estoy en el sector empresarial. Quizá con algunos de ustedes hayamos tenido la posibilidad de conocernos hace unos años cuando también estuve vinculada a este proyecto de inversión de la veeduría distrital y en el que tuve la posibilidad de acompañar a algunas cuantas empresas del distrito en aquel entonces en el diagnóstico. Y hoy vamos a hablar, por solicitud de Juanita y atendiendo también a ciertos requerimientos de algunos de ustedes, de un tema que es muy chévere y es el referente al de programas de transparencia y ética empresarial. Para eso, entonces, antes de iniciar formalmente, les voy a compartir un pequeño video. Si alguien de pronto ha estado en alguna otra charla conmigo, tal vez ya lo ha visto antes, pero lo voy a volver a compartir para quienes no lo hayan visto. Jorge Enrique Pizano, testigo clave en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia y quien falleció el jueves pasado, dejó el testamento de sus denuncias al cuidado de Noticias 1 desde el mes de agosto pasado. Pizano estaba convencido de que era víctima del Poder Judicial y Económico, especialmente del fiscal Néstor Humberto Martínez, y nuestro periodista Iván Serrano estuvo con él y recibió de sus manos pruebas de que era denunciante y no denunciado. Quiero preguntarle un poco acerca de la decisión que usted tomó de darnos esta entrevista. ¿Por qué ha tomado esa decisión? Sí, yo creo que los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo realmente sí existe un complot, si se puede decir así, en contra de la integridad, en este caso de mi integridad como persona, y que se me están vulnerando mis derechos. El día 25, nunca se me olvidará esa fecha por 2 circunstancias. Primera era la fecha en que se me había descubierto, damos el informe del cáncer linfático que tengo actualmente, y de la noticia del procurador diciendo que yo era funcionario de Odebrecht. No soy funcionario de Odebrecht, ni he sido ni lo seré, porque una vez que salí de la empresa de acueducto, a los 6 meses, fui designado por Corfi Colombiana como controller de la concesionaria de Ruta del Sol, SAS. Hoy en día, todos mis informes relacionados con mi trabajo, que era mi deber, están afectando a muchas personas. Me volví incómodo para muchas personas, entre ellos aquellos que hoy fueron condenados por los contratos irregulares de la Ruta del Sol. Pero a raíz de estas irregularidades, pues obvias razones, yo debía informarle a los socios minoritarios, entonces, que era Episol y Corfi Colombiana. Es así como estos informes fueron presentados al presidente de Corfi Colombiana, pero no solamente el informe, sino después en varias mails y conversaciones que tuve desde el año 2013 hasta el informe sucinto que se presentó en el 2015 y informes posteriores. Empecé a observar que no me informaban la totalidad de los contratos para verificación de StarLab. Entonces lo que hice fue cruzar mis listas de lo que había verificado con las listas de los pagos reales hechos en la tesorería. Entonces ahí me indicaba qué contratos o qué personas naturales o jurídicas no habían pasado por el filtro de StarLab. Empecé a detectar que los objetos se duplicaban, que los objetos, los entregables no estaban, y así fue como se empezó a realizar la investigación de mi parte. Pues podemos determinar los contratos de papel, es decir, porque son contratos que no se ejecutaban. Yo simplemente informé a mis superiores, especialmente a Corfi Colombiana y a Episol. ¿De estos hechos usted informó al doctor Néstor Humberto Martínez? Néstor Humberto Martínez era el abogado del Grupo Aval. Pero sabía, usted le informó personalmente del tema. Sí, cómo no.
El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo también tenía conocimiento. Sí, sí, cómo no. Están los documentos que tiene la Fiscalía y actualmente todos los entes de control, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Tribunal. O sea, son documentos que están encima de la mesa. Les informo de eso el 25 de junio de 2015. A raíz de eso, pues, se empiezan a hacer unas reuniones con el vicepresidente contralor del Grupo Aval, donde se ponen en extensas reuniones donde se presentan las evidencias claras y concretas de los contratos que no habían cumplido los procedimientos de contratación de Sarlaf, y posteriormente ellos realizan reuniones que no participo yo, con Odebrecht para que les aclaren esas situaciones, y eso se concluye con una modificación de los estatutos de la concesionaria como el consorcio constructor. Listo, de acuerdo. ¿Todos ahí pudieron ver el video completo? ¿Pudieron escuchar sin problema? Sí. Listo. Entonces, bueno, ¿por qué quería arrancar con ese video? Porque cuando nosotros hablamos de programas de ética empresarial, lo primero que pensamos a veces es en documentos, en políticas, en procedimientos, pero realmente este caso, que siempre va a ser icónico y que es el caso de Odebrecht, lo que nos enseña es que el papel todo lo aguanta y que realmente el desafío de los programas de transparencia y ética empresarial se traduce en lograr una cultura de integridad al interior de la organización. Y esa cultura no solamente en los empleados, en nosotros mismos, que somos, digamos, los abanderados como parte de las áreas de cumplimiento, sino en general en todos los niveles de la organización, incluidas la alta dirección. Es un gran problema, o digamos el gran desafío que de hecho enfrenta una organización y un área de cumplimiento, es lograr la concientización de esa alta dirección. Cuando hay conciencia en la alta dirección, es posible que estos programas sean efectivos. De lo contrario, pues ustedes ven este caso en el que el señor Pisano, que por cierto tuvo un final bastante trágico como resultado de todos estos antecedentes, Pisano decía, yo lo llevé a la junta directiva, yo cumplí con mis revisiones, con mis controles de Sarlaf, pero todos sabemos cómo terminó finalmente el caso de Odebrecht en Colombia, cómo de cierta forma todavía no ha terminado, cómo se enfrentan todavía varios procesos judiciales y hay varias conductas que incluso se señala que están en la impunidad. Pero ese es el ejemplo de una empresa que ha implementado una serie de controles, de políticas, de procedimientos que en la práctica no han logrado el objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son esos objetivos de los programas de transparencia ética empresarial, y por eso siempre me gusta empezar con esta imagen, y es el hombre que sabía demasiado. Siempre cuando hablo de los oficiales de cumplimiento, me gusta hablar de los oficiales de cumplimiento como una posición de riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros sí ayudamos a quienes estamos en áreas de cumplimiento. Yo no soy oficial, pero digamos que estoy en área de cumplimiento. Nosotros no gestionamos, gestionamos riesgos, pero además, por el hecho de gestionar esos riesgos y tratar temas que son tan sensibles para una organización, adicionalmente estamos expuestos al riesgo como personas y como profesionales. Entonces, por eso es que es importante que seamos conscientes de la necesidad de administrar ese sistema o ese programa de ética y transparencia empresarial, no solamente para la gestión de los riesgos de la organización, sino también siendo conscientes de esa responsabilidad que tenemos nosotros como individuos. Acá tengo una imagen muy icónica de Betty la Fea. Les mencionaba hace un momento, quienes quizá hayan estado en otra charla conmigo habrán visto que a mí me encanta usar Betty la Fea, pero acá solamente para recordar, por ejemplo, y preguntarnos cómo habría sido Ecomoda si hubiese tenido un programa de transparencia ética empresarial. Ecomoda, que fue una organización en la que hubo todas las conductas que hoy en día quizá a nosotros nos aterrorizan, como los conflictos de intereses, la relación de Armando y Betty, el fraude, adicionalmente, cuando no sé si recordarán el contrabando, cuando Betty intentó ser sobornada, la falsificación documental, es decir, fue una telenovela al interior de una empresa que nos mostró todo lo malo que puede ocurrir al interior de una organización y que al final terminó en un perjuicio para los socios, pero en los que la trama de fondo era el amor entre Betty y Armando. Entonces, al final, con tal de que ellos quedaran juntos, se casaran y Betty perdonara a Armando, pues a nadie le importó el fraude, el conflicto de intereses, las falsificaciones, todos los delitos que se cometieron al interior de Ecomoda y todas las faltas. Y tal vez era porque
de hecho, cuando uno escucha las entrevistas de los actores de Betty la Fea y las actrices, ellos señalan que hay muchas cosas de la telenovela que en ese entonces estaban naturalizados y que hoy en día uno empieza a cuestionar. Entonces, un ejemplo muy sencillo eran los gritos de Armando Mendoza, que gritaba a todo el mundo, le jalaba el cabello a Patricia Fernández y nadie decía nada. Pero de cierta forma, todo este fondo, todo este contexto de prácticas indebidas o irregulares es también para mí, por decirlo así, un modelo de aquellas conductas que en algún momento fueron normales, pero que hoy en día ya no lo son. Por eso vamos a hablar del programa de transparencia ética empresarial y hay que entender, ¿cuándo salió Betty la Fea? Betty la Fea salió en el año 2000. Para ese entonces, si bien es cierto que ya se estaba empezando a hablar de anticorrupción empresarial, que ya había unos antecedentes en el extranjero, específicamente como consecuencia de las normas que se habían adoptado en otros países como Estados Unidos, como Inglaterra, etcétera. Lo cierto es que en Colombia ese todavía era un término que no solía ser tan común. Yo me atrevería a decir que la mayoría de áreas de cumplimiento de Colombia, o al menos un gran número, surgieron más o menos de los años 2015 a los años 2017. Incluso antes de la ley 1778, sí, para el caso de las multinacionales, que fue en el año 2016, pero lo cierto es que la proliferación de las áreas de cumplimiento y el fortalecimiento de esta figura es un hecho relativamente reciente en nuestro país. Pero vamos a entender cuáles son como tal esos antecedentes. Acá tengo una tablita que nos muestra sus antecedentes y que de cierta forma, no sé si ustedes van a salir con más respuestas que dudas, pero también nos ayuda a entender un poco cuáles son las complejidades de la implementación de un programa de transparencia y ética empresarial. En el año 2000, acá tengo un error, discúlpenme, en el año 2016 salió la ley 1778, que es la ley contra el soborno transnacional. Y esa norma tiene un artículo muy bello por allá, que es el artículo 23, que señala que la Superintendencia de Sociedades tiene la facultad de, tiene la facultad de establecer los mecanismos a través de los cuales sus vigiladas deben implementar programas de transparencia y ética empresarial enfocadas en qué riesgo, no en cualquier riesgo, en el riesgo de soborno transnacional. Precisamente esta ley, muchos de ustedes pues estarán familiarizados o recordarán, fue el resultado de todos esos esfuerzos del Estado colombiano por unirse al Club de Buenas Prácticas de la OCDE, que dice que los estados tienen que sancionar esta conducta como parte de la lucha contra la corrupción. En Colombia nosotros acogimos un modelo de responsabilidad administrativa. Entonces allá en el 2016 fue la primera vez que dijeron hay que implementar programas de transparencia y ética empresarial. Pasa algo muy curioso y es que posteriormente sale la circular externa número 100.0003 de 2016 que establecía cuáles eran los lineamientos, las etapas y los elementos de ese programa de transparencia y ética empresarial que había establecido la Superintendencia de Sociedades. Y acá, ¿por qué digo que curioso? Porque la principal característica, o mejor dicho, ¿quiénes son los sujetos obligados a implementar esa circular o eran? Los vigilados de la Superintendencia de Sociedades. Entonces a usted le decían, mire, en esa norma que se estableció, miren, yo como Superintendencia de Sociedades puedo sancionar a todo el mundo. Yo puedo sancionar a un banco, puedo sancionar a una universidad, puedo sancionar a cualquier persona jurídica domiciliada en Colombia por conductas de soborno transnacional. Y me decían, y para imponer esa sanción yo voy a tener en cuenta como un criterio de graduación la implementación del programa de transparencia y ética empresarial. Es decir, si usted el día de mañana comete una falta y yo llego como autoridad, usted va a poder demostrarme que usted tenía un programa y pues si él ya no le va a ir tan mal, yo se lo va a tener en cuenta al momento de imponerle la sanción si usted tenía un programa. Pero lo cierto era que estaban más protegidas esas sociedades que estaban bajo la superintendencia, bajo la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y que estaban obligadas a cumplir con esta norma. Mientras que todas las demás estaban, a mi modo de ver, más desprotegidas porque sí, no estaban obligadas a implementarlo, pero si el día de mañana la superintendencia llegaba y decía, ¿cómo así? Usted no tiene esto, pues podía llegar a sancionar y no iba a tener en cuenta eso como un elemento de graduación de la sanción. Entonces, por eso digo que me parecía muy interesante. Es como a todas las puedo sancionar, todas
tengan en cuenta que esto es un criterio de graduación, pero solamente algunas están obligadas. Entonces, las empresas que no tenían que implementarlo quizás estaban muy felices, pero su capa de protección ante una eventual infracción pues era menor a la de aquellas que estaban obligadas. Ahora, tal como les digo, esta circular se enfoca en un programa de transparencia y ética empresarial que está enfocado en el riesgo de soborno transnacional. ¿Y qué es el soborno transnacional? Es esa conducta que está tal cual definida en la norma, como el dar, ofrecer, prometer a un servidor público extranjero cualquier suma de dinero, cualquier objeto de valor u otro beneficio o utilidad a cambio de que éste realice u omita algo de sus funciones. En últimas, sobornar a un funcionario público extranjero. Entonces, el riesgo de soborno transnacional es tan solo un riesgo entre la multitud o los múltiples riesgos de corrupción que pueden existir al interior de una organización. Entonces, ahí vamos en el 2016. Ya en el 2021, entonces sale las supersociedades con una nueva norma que regula el programa de transparencia y ética empresarial. Y además de modificar pues los aspectos de fondo respecto a los elementos, las etapas, algo que me llama la atención es que ya no dice, este programa ya no solo es para el riesgo de soborno transnacional, sino que cubre el riesgo de corrupción. ¿Y qué es el riesgo de corrupción en esa circular? Son aquellas conductas encaminadas a que una empresa se beneficie o busque un beneficio de interés o sea usado como medio en la comisión de delitos contra la administración pública o la comisión de conductas de soborno transnacional. Entonces, ya no estamos hablando solamente de programas de transparencia ética empresarial enfocadas en soborno transnacional, sino en corrupción, y me meten acá los delitos contra la administración pública. Entonces, hasta ahí uno dice, bueno, en Colombia y en ningún lugar del mundo, por cierto, por lo general, existe una definición de corrupción. ¿Por qué? La corrupción es uno de esos términos que es difícil de definir o de lograr un consenso respecto a qué es. Hay otros términos que pueden ser muy polémicos y que por más que se han sentado los estados, se han discutido, nunca han logrado definir o decir, bueno, estoy de acuerdo en que esto es esto. Nos ponemos de acuerdo respecto de acciones específicas que tenemos que hacer para prevenirla, para gestionarla, pero no en lo que es. Por ejemplo, otro término en el que eso sucede es en el término terrorismo. El terrorismo no ha sido definido formalmente en ningún instrumento internacional. Esto pasa con la corrupción, o sea, ni en la UNCAC, ni en ningún convenio o instrumento internacional se define qué es la corrupción. Hay definiciones que son aceptadas mayoritariamente, por ejemplo, la de transparencia internacional, que dice que la corrupción es el abuso del poder en beneficio de un privado. Pero acá en Colombia, en la superintendencia dijo, mire, acá corrupción es toda conducta que constituya un delito contra la administración pública o conductas de soborno transnacional. Y hasta ahí más o menos la cosa iba clara. ¿Quiénes seguían obligadas a implementar esos programas de transparencia y ética empresarial? Las entidades bajo la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades que cumplían los requisitos que están establecidos allá en la circular. Pero luego surge la Ley 2195 de 2022. Y la Ley 2195 de 2022 entonces dice, no, es que ya los programas no solo son necesarios en estas vigiladas, en todas las vigiladas de las diferentes autoridades de vigilancia, supervisión, vigilancia y control, es necesario promover la implementación de programas de transparencia y ética empresarial. Entonces, la Ley 2195 ya me trae el deber en general de las organizaciones de implementar programas de transparencia y ética empresarial. ¿Cuál es el problema? Que la Ley 2195 dejó el programa de transparencia y ética empresarial sujeto a la regulación de los diferentes organismos y dio, digamos que como por decirlo así, un comodín para que también todo el mundo no se fuera por todos lados, y dijo es que la Secretaría de Transparencia establecería los lineamientos que serían aplicables o que, digamos, buscarían unificar estos programas de transparencia. Esta ley salió en el año 2022, ya vamos al segundo semestre del 2023 y el periodo de reglamentación era de 6 meses. Y al día de hoy todavía no tenemos los lineamientos. Hay rumores de que ya casi van a salir, que efectivamente ya va a haber un proceso de unificación, pero lo cierto es que a la fecha no han salido los lineamientos y las empresas lo que se preguntan es, bueno, ¿aquí qué? ¿Cómo lo implemento? La única superintendencia que ha emitido una regulación al respecto es la Superintendencia de Salud, que salió el año pasado con la circular externa,
por medio de la cual ya modificó, digamos, unas circulares pasadas que habían emitido relativos a los lineamientos en materia de integridad, ética de integridad, aplicables a las entidades que conforman el sistema de seguridad social en salud. Entonces, esta norma salió y buscó de cierta forma armonizar lo que había mandado la ley 2195 con las normas que ya tenía previamente la superintendencia. Pero acá se puso un poco más, me parece un poco más complejo, porque para las entidades del sector salud veníamos como de una evolución, ¿no? Yo les decía, sale primero programa de ética y de transparencia ética empresarial, primer riesgo que se abarca, soborno transnacional. Luego las supersociedades dice la corrupción, y la corrupción que incluye delitos contra la administración pública y soborno transnacional. Luego la 2195 y luego sale luego la 2195. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, digamos, en Colombia no definimos qué era la corrupción, pero al legislador sí se le hizo fácil definir qué era lo que se entendía por actos de corrupción. Y desde mi punto de vista, y esto es una opinión enteramente personal, acá se produjo lo que yo llamo la hiperexpansión del concepto de corrupción. ¿Por qué hiperexpansión? Porque si a mí alguien me dice, mire, un delito contra la administración pública como el peculado, como el cohecho, como la concusión, es corrupción, yo creo que todos acá nos atreveríamos a afirmar que sí es, pero resulta que acá en esta ley se definió no solo a los delitos contra la administración pública como actos de corrupción, sino que también se incluyeron los delitos contra el medio ambiente, los delitos contra el orden económico y social, la financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, la administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, y los consagrados en la ley 1474. Entonces, de cierta forma, y sin llevarlo a la exageración, casi que medio código penal es hoy en día considerado un acto de corrupción. Entonces, ahí lo que ya nos genera la pregunta es, si la norma me está diciendo que esto es lo que yo debo entender por un acto de corrupción, ¿quiere eso decir que mis programas de transparencia y ética empresarial debería incluir todo, o sea, todos los riesgos asociados a esa conducta? Entonces, una empresa me podría decir, pues, oiga, en un delito ambiental como por ejemplo el tráfico de fauna y flora y yo me dedico a la fabricación de, pues no sé hasta qué punto yo debería identificar riesgos asociados a esto. Entonces, pues uno podría, ahí tiene dos posturas, ya vamos a verlas, pero solamente quiero decir que ahí lo que es la corrupción se nos amplió infinitamente y por supuesto al ampliarse el concepto de lo que es corrupción también pues genera un impacto en lo que las empresas deben evaluar y considerar al momento de implementar sus programas. Y luego sale la supersalud y no contenta con quizá esa hiperexpansión, empieza a hablar de los riesgos COF, que llamó así, que son corrupción, opacidad y fraude, y además dice los riesgos COF y de soborno. Entonces es muy curioso porque la Superintendencia de Salud, y si hay alguien acá del sector salud que me dijera lo contrario, pero al menos en lo que pude verificar, no define lo que, por ejemplo, es el riesgo de opacidad. Entonces, si a mí me hablan de corrupción, ¿qué estamos entendiendo ahí por corrupción? ¿Qué estamos entendiendo por el riesgo de opacidad? ¿Qué es opacidad en ciertos casos? O sea, alguien podría decirme, no, pues yo lo voy a mirar a la luz de la ley 1712 de 2014, que es la ley de transparencia, y entonces serán riesgos de opacidad aquellos que contraigan esas normas. Alguien podría decir, no, pues es que opacidad también está ligado como a todo lo que es oscuro. Entonces, por de pronto hacerlo un poco más, no, por decirlo así, agradable cuando se lee, pues lo cierto es que esta palabra sigue siendo muy oscura y tampoco entra a definir qué es lo que es para ellos, qué es lo que es como tal para la superintendencia de la corrupción. Los riesgos de fraude también pueden ser enormes al interior de una organización y, por supuesto, se diferencia siempre el soborno. Algo también muy importante es que la ley 2195 además incorporó en lo que se considera acto de corrupción a las conductas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces ahí lo que nos deja la duda también es los programas de transparencia ética empresarial eventualmente van a sustituir o deberían sustituir a los programas de SARLAF. Yo no creo que eso suceda en la práctica, pero empezar a, digamos, a entrelazar conceptos a nivel normativo, pues genera este tipo de cuestionamientos. Bueno, luego salió la Superintendencia de Salud, en la que estableció una serie de lineamientos
Y adicionalmente, otra de las novedades de la 2195 es que también se estableció el deber de las entidades sin ánimo de lucro de implementar programas de transparencia y ética empresarial, y por eso las entidades que vigilan a la CESAL, como la Alcaldía de Bogotá, y creo que es la única que lo ha hecho, sacó la circular 058-2022 que establece cuáles son los lineamientos que deben tener en cuenta la CESAL en la implementación de sus programas de transparencia y ética empresarial. Ahora bien, para el caso de las entidades públicas, pues las entidades públicas ya venían trabajando con algo que se llaman los programas de anticorrupción y atención al ciudadano, el famoso PAC que existía desde la creación del Estatuto Anticorrupción. Entonces vamos a aclarar un poco conceptos para poder entender. Permítanme un momento. Listo. Ahí les está saliendo mi slide de definiciones. Sí. Listo, entonces solamente para aclarar, tenemos por un lado el programa de transparencia y ética empresarial, que es definido como el documento que recoge la política de cumplimiento. Esta definición, ¿de dónde la tomé? Digámoslo así, de la circular, la única circular que lo he definido expresamente, que es el de la Superintendencia de Sociedades. Y dice que es el documento que recoge la política de cumplimiento, los procedimientos específicos a cargo del oficial, encaminados a poner en funcionamiento esa política con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los riesgos de corrupción o los riesgos de soborno transnacional que puedan afectar a una entidad supervisada conforme a la matriz de riesgos y demás instrucciones. Entonces, lo hablan, o sea, además es que se define al programa como el documento, pero realmente cuando nosotros hablamos de un programa, esto también es una opinión personal, creo que la definición no es la más acertada, porque un programa de transparencia y ética empresarial está pensado bajo la misma lógica que un sistema de gestión. ¿Y qué es un sistema de gestión? Es un conjunto de políticas, procedimientos y de objetivos, políticas y procedimientos, y esas políticas y esos procedimientos han sido establecidos para el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, el programa debemos pensarlo en ese sentido, como un sistema de gestión. Obviamente, pues ese sistema tiene unas políticas, unos procedimientos y unos objetivos, y algo muy particular en esta definición es que dice que está a cargo del oficial de cumplimiento. Ahora bien, para las entidades públicas, lo que dijo, mire, es todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal deben adoptar un programa de transparencia y ética pública que sería lo equivalente al programa de transparencia y ética empresarial. Y ese programa de transparencia y ética empresarial sustituyó, o en la práctica todavía no, pero digamos que derogó el artículo del Estatuto Anticorrupción que establecía el deber de las entidades públicas de implementar el plan de anticorrupción y de atención al ciudadano, que era el clásico plan que nosotros veíamos o que vemos con los 5 componentes de gestión del riesgo, medidas de control, disminución de trámites o digitalización de trámites. Es decir, ese plan anticorrupción quedó sustituido por el programa de transparencia y ética pública. Hay personas que a veces uno escucha que le dicen al PAC, al programa de transparencia y ética pública PAC, pero conceptualmente son distintos. Se podría decir que el uno sustituyó al otro. ¿Qué pasó? Que para poder implementar ese programa de transparencia y ética pública, la Secretaría de Transparencia tiene que emitir una regulación que establezca cuáles son esas condiciones. A la fecha, como ya lo mencionamos previamente, pues esa regulación todavía no ha sido expedida. ¿Y qué fue lo que se dijo entonces? Mientras la Secretaría de Transparencia no regule los programas de transparencia y ética pública, entonces se van a seguir aplicando, digamos que las normas correspondientes al PAC. Entonces estamos ahí como en un periodo de transición en el que apenas la Secretaría de Transparencia emita los lineamientos correspondientes, pues ya dejaremos de hablar definitivamente del PAC y nos quedaremos únicamente en el programa de transparencia y ética pública. Entonces tenemos por un lado, bajo la ley 2195, los programas de transparencia y ética empresarial y por otro, los programas de transparencia y ética pública aplicable a estas entidades del orden nacional, departamental y municipal. Pero aunque difieren,
tienen una misma lógica y tienen un mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Velar porque las organizaciones públicas o promover que las organizaciones tanto públicas como privadas identifiquen, evalúen y monitoreen sus riesgos de corrupción al interior de la organización. La gran pregunta acá que uno se hace, bueno, y nosotros los que pertenecemos o quizás estamos bajo la vigilancia de otras entidades que no han emitido una regulación al respecto. Bueno, en ese caso, digamos que hay una tendencia y de hecho es algo que he visto que la Superintendencia de Sociedades lo ha hecho en sus conceptos en varias oportunidades, y es que ellos dicen que en todo caso las entidades pueden tomar los lineamientos del programa de transparencia y ética empresarial de las supersociedades como buena práctica. Y es algo que se recomienda desde diferentes frentes. ¿Por qué? Porque tal como les dije, es el que está más regulado, es el que es mucho más claro en los conceptos. De hecho, la ley 2195, como les mencionaba, tiene un concepto de actos de corrupción bastante amplio. Alguien podría decir, pues no, a mí me rige o voy a regirme por esta circular y yo voy a coger el concepto de corrupción que está en la circular de la Superintendencia de Sociedades, que hace referencia a aquellos delitos contra la administración pública, los que puede afectar el patrimonio del Estado. Entonces, digamos que a veces adoptar esta circular como una buena práctica para aquellos cuyos organismos de vigilancia y control no han emitido una regulación puede ser una salida, digamos, relativamente sencilla ante el dilema de qué debería hacer si mi organismo regulador todavía no se ha pronunciado. Ahora bien, vamos entonces a seguir. Solamente como para tener claridad de esas tres grandes regulaciones que nosotros mencionábamos hoy, y es quiénes están obligadas. En la Superintendencia de Sociedades, aquellas sociedades que realicen o que cumplan con unos requerimientos en términos de la naturaleza de sus transacciones o en términos de sus ingresos totales o activos o de su sector económico. Entonces, en la primera condición, uno ve que están las que hayan realizado transacciones o negocios internacionales directamente o a través de un intermediario iguales o superiores a 100 salarios mínimos y que hayan obtenido ingresos totales o activos totales iguales o superiores a 30.000 al año inmediatamente anterior. Otra es, no pasa nada si usted no hace transacciones internacionales, pero si usted ha celebrado contratos con entidades estatales con una cuantía igual o superior a 500, y no estoy hablando solamente de un único contrato de 500, sino que pueden ser todos los contratos sumados. Si yo tengo 50 contratos de 10 millones, entonces, pues, bueno, digamos, ahí hay que evaluar, y que los ingresos totales o activos tengan ese tope de los 30.000 salarios. Y adicionalmente también hay otra condición, esa fue otra de las modificaciones que se hizo en el 2021, quienes hayan celebrado contratos con una cuantía igual o superior a 500 y pertenezcan a alguno de los siguientes sectores: farmacéutico, infraestructura y construcción manufacturero, minero energético, TIC, actividades auxiliares y servicios financieros, o comercio de vehículos, sus partes, piezas y accesorios. Quienes quisieran verificar, pues ustedes o quienes están familiarizados saben que a su vez esto tiene una serie de requisitos específicos para cada uno de estos sectores. Entonces hay unos límites allí que hay que revisar también en aras de establecer si una entidad u organización determinada está obligada a cumplir con el programa de transparencia y ética empresarial. Entonces, acá la pregunta nuevamente, pues devolviéndome un poco, es, si yo soy una entidad que está obligada a implementar un programa de transparencia y ética empresarial, pero resulta que no se ha emitido la reglamentación, ¿qué debería hacer? No debería hacer nada por el hecho de que a la fecha no tengo unos lineamientos, no, usted debería ya estar ya estar en ese proceso de implementación y anticiparse a los hechos, anticiparse a que su regulador emita la regulación o como mínimo establecer unos criterios o elementos mínimos de ese programa. Y para eso, lo que les digo, esta circular de la Superintendencia de Sociedades es un buen referente. La Superintendencia de Salud, pues sí tiene unos obligados muy específicos que incluye a las EPS, a las CMP, a las SAP, a las IPS, a los servicios a los generadores y recaudadores de recursos, que también hacen parte. Y finalmente la Alcaldía de Bogotá,
que aplica para corporaciones, asociaciones, es decir, entidades sin ánimo de lucro que están bajo la inspección, vigilancia y control de la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Cuáles son usualmente, pues, o cuáles son usualmente no? ¿Cuáles son esas entidades sin ánimo de lucro sujetos a la vigilancia y control de la Alcaldía? Aquellas que se hayan registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá. Por el hecho de usted registrarse ante la Cámara de Comercio de Bogotá, como ESAL, inmediatamente usted queda bajo el control de la alcaldía y por tanto deberá cumplir, de hecho ya los plazos, digamos que ya pasaron, y acá pasa algo muy interesante. La alcaldía de Bogotá estableció una diferencia entre dos tipos de programa de transparencia y ética empresarial, uno que llama el integral y otro que llama el simple o simplificado, también podemos llamarlo. Y en el integral, pues digamos que tiene unos requisitos y es que sus ingresos al 31 de diciembre de 2022 sean iguales o superiores a 1.000 salarios mínimos y que tengan implementado un sistema de administración de riesgos. Y el simple es para el que no tengan esa cantidad de ingresos o no tienen implementado ese sistema de administración de riesgos. Ahora bien, yo les decía que para mayor claridad, el modelo que tiene la superintendencia es el más claro. Ahora, hay una duda y sigue latente, ya la había formulado, y es si con la regulación que emita la Secretaría de Transparencia puede llegar a haber variaciones en cuáles son esos riesgos de corrupción que debería abarcar el programa de transparencia y ética empresarial. Porque como vimos, no hay una uniformidad en los riesgos. Miren que en el de Superintendencia de Salud se habla de corrupción, fraude y opacidad. Entonces digamos, lo primero que deberían establecer. Yo creo que la verdad no conozco cuál es el borrador o cuál es la tendencia de estos lineamientos de la Secretaría, pero lo primero que tendría que hacer la Secretaría de Transparencia para efectos de lograr que las empresas y las organizaciones y las entidades no sufran en la implementación de estos programas, sin duda alguna es garantizar una unificación en el concepto de lo que vamos a entender como riesgos de corrupción o cuáles son los riesgos que van a ser objeto del programa de transparencia y ética empresarial. Ahora bien, vamos a hablar en términos generales cuáles son esos elementos que tiene cualquier programa de transparencia y ética empresarial. Estos son los que ha definido expresamente la Superintendencia de Sociedades y es algo bien curioso. Ellos hablan de 4 elementos que son la identificación del riesgo de corrupción y soborno transnacional, la identificación de los factores de riesgo, la medición o evaluación del riesgo y el control y monitoreo de las políticas de cumplimiento y del programa de transparencia y ética empresarial. Entonces, cuando uno va y lee la circular de la Superintendencia, es muy curioso que además hayan utilizado 2 veces la palabra identificación, porque eso puede ser confuso para un lector. O sea, cuando uno lee el primero, identificación del riesgo, lo que dicen es, usted al momento de implementar, y acá me voy a meter un poco con la CISO, porque todos estos sistemas o todo sistema de gestión responde a una lógica. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es la lógica del ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar, actuar, independientemente de cuál sea el modelo, de qué entidad, de si se trata de una buena práctica. Cada vez que vamos a hablar de programas o de modelos de gestión, nosotros siempre vamos a irnos al ciclo PHBA, que ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, lo que nos dice es, la identificación del riesgo es lo que en las normas ISO se llama el contexto de la organización, que es un requisito que es estándar a cualquier norma de sistema de gestión. Y lo que dice es, usted al momento de implementar un programa tiene que tener en cuenta cuál es el contexto de esa organización y qué incluye el contexto, las cuestiones internas y las cuestiones externas, como el tamaño, la complejidad de la organización, la ubicación, las sedes. De hecho, por ejemplo, si miramos la 37001, que es la de Sistema de Gestión Antisoborno, algo que dicen que hay que tener en cuenta en estos programas, en ese caso de soborno, pero aplica para otras prácticas corruptas, es las entidades públicas con las cuales yo tengo relacionamiento. Es decir, si yo soy una empresa que me relaciono con entidades con las que tengo que tramitar licencias o permisos, probablemente voy a tener unos riesgos mucho más claros y mucho más específicos que otras empresas que no tengan esa necesidad. La identificación de los factores de riesgo. Y acá, esto sí ya es lo que propiamente nosotros diríamos, la identificación de los riesgos. Entonces, ahí nos hablan de una serie de criterios que deberíamos considerar, como el riesgo país, el riesgo del sector, etcétera, pero lo que nos habla es
Usted tiene que identificar cuáles son sus riesgos. Eso no, digamos, traducido en términos muy sencillos lo que está allí. La medición y evaluación del riesgo. ¿Cómo vamos a medir o evaluar los riesgos? Y finalmente, lo referente al control y monitoreo de las políticas de cumplimiento del programa de transparencia ética empresarial. No puedo creer que solo me quedan 10 minutos. Acá voy a tratar un tema y es la complejidad de la medición de los riesgos de transparencia y ética empresarial. ¿Por qué? Porque los riesgos de corrupción tienen una particularidad, entonces les voy a compartir, por ejemplo, acá y es la característica de los riesgos de corrupción es que un riesgo de corrupción tiene diferentes tipos de impacto. O sea, un mismo riesgo, si hoy, por ejemplo, sale a la luz que una empresa ha sobornado funcionarios públicos y que por medio, sale un caso de Odebrecht, pensemos Odebrecht, eso sin duda va a impactar a nivel reputacional, a nivel financiero, a nivel legal o a nivel estratégico. Y puede ser que incluso pensemos, financieramente no me afecte tanto. Yo puedo estar acá en un alto, en legal yo puedo estar acá en un moderado, en estratégico yo puedo estar en un bajo, y acá pensemos que en reputacional estoy en catastrófico. Muchas veces cuando la gente piensa en riesgo de corrupción, piensa en riesgo reputacional, ¿no? A veces hay riesgos de corrupción que reputacionalmente no le hacen nada a una empresa. O díganme acá, ¿quién dejó de ver el Mundial por el hecho de que la FIFA estaba o estuvo involucrado en temas relacionados con corrupción? Nadie. Hay empresas, y sobre todo en empresas que son o monopolios u oligopolios, que por su posición dominante en el mercado y por el tipo de consumidor que tienen, la afectación reputacional de un acto de corrupción no les va a afectar reputacionalmente ni financieramente, porque eso no va a disminuir mis ventas. Y el ejemplo clásico que me gusta poner en esos casos de verdad es la FIFA. O sea, ¿quién ha dejado de ver a su equipo de fútbol porque se violó el régimen de conflicto de intereses en la FIFA? Habrá otros riesgos legales, estratégicos. Entonces, lo primero es que tenemos que tener claro que la evaluación del riesgo de corrupción puede variar de una organización a otra dependiendo de esas características o de ese contexto propio de la organización, entre los que se incluyen los dos factores que les digo, ¿a qué me dedico y cuál es el tipo de usuario que yo tengo? Entonces, lo primero que yo les diría, como me voy a ir adelantando porque solo me quedan 10 minutos, pero como primer tip al momento de implementar nuestro programa de transparencia ética empresarial es definamos, si no estamos los que están bajo la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia de Salud, es muy importante que hagamos el esfuerzo de definir al interior de nuestra organización qué es para nuestra organización el riesgo de corrupción y qué es lo que va a abarcar. ¿Por qué? Porque únicamente si yo delimito eso voy a poder identificar adecuadamente aquellos riesgos y voy a impedir que tenga yo pues una matriz de riesgos inabarcable con cosas que no necesariamente pues corresponden a la realidad. Entonces, ese es uno de los tips. El segundo tip que les recomiendo también es que establezcan una metodología muy clara de evaluación y específicamente de valoración de los impactos. Acá en la práctica he visto varias modalidades. Digamos, por ejemplo, hay organizaciones que dicen, mire, yo voy a evaluar los 4 tipos de impactos: reputacional, económico, legal, bueno, los que ustedes hayan definido según su propia metodología. Y para mí lo más importante es lo económico. Entonces yo a eso le voy a dar un porcentaje determinado. Al reputacional a este le voy a dar otro porcentaje. Es decir, no le dan el mismo peso a todo y así definen cuál es el impacto total. Es decir, cómo voy a valorar el impacto. Entonces, esa es una de las medidas. Otra que dicen es, yo voy a medir cada uno de esos, es decir, voy a decir, acá es alto, acá es bajo, y al final me voy a ir por el que sea más alto. De tal forma que yo puedo tener un riesgo que en cada uno de los impactos tuve que fue bajo, legal bajo, operativo bajo, estratégico bajo, pero reputacional fue catastrófico. Entonces voy a tener en cuenta esa calificación del catastrófico. Hay un tercer modelo que no se lo recomiendo por varios motivos, porque puede ser muy engañoso en la evaluación del riesgo, y es, por ejemplo, que simplemente todos los criterios valen para mí lo mismo y yo lo que hago es un ponderado. Entonces resulta que en ese mismo caso que mencionábamos ahorita, si en 3 aspectos a mí mi valoración me dio muy bajo y resulta que yo hago un promedio y tenía uno que sea catastrófico,
pues resulta que cuando yo hago el promedio, pues obviamente los que están más bajitos me van a bajar al que está más alta y va a terminarme como en un riesgo moderado, un riesgo medio, cuando en realidad yo debería adoptar medidas atendiendo a esa medición del riesgo catastrófico. Entonces, hasta acá, esto es algo muy, muy importante, pero siempre lo importante es identificar los riesgos, medirlos y evaluarlos y establecer cuáles son esas medidas de control y monitoreo del programa. En el caso del programa de transparencia ética empresarial de la Alcaldía de Bogotá, ellos, lo que les dije, hacen una diferencia entre el simple y el integral o el integrado. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Que el simple no tiene este segundo elemento, el protocolo. Digamos que yo lo agrupé en uno solo. Cuando ustedes leen la circular, les da la impresión de que pues son varios documentos, pero lo agrupé en uno solo para efectos de dar claridad. ¿Y qué le dice a usted la Alcaldía de Bogotá? Mire, su programa de transparencia y ética empresarial debe tener como mínimo una matriz de riesgos de corrupción y soborno transnacional a los que se encuentra expuesto. Ahí uno ya se da cuenta que en la elaboración de esta circular tuvieron en cuenta como referentes supersociedades porque me están hablando de corrupción y soborno transnacional. Adicionalmente, usted tiene que tener un protocolo y establecer lineamientos claros en la relación con los siguientes aspectos: la entrega de regalos o beneficios a terceros, la autorización o reconocimiento a cualquier persona de gastos relacionados con actividades de entretenimiento, alimentación y hospedaje, la entrega o autorización de contribuciones políticas de cualquier naturaleza, el procedimiento de debida diligencia para la verificación del origen de recursos de los donantes o de cooperación internacional. Esto sí es muy propio de la CESAL y es pues, ¿dónde está el mayor riesgo de la CESAL? En las donaciones, aunque en Colombia la CESAL también pueden llegar a ser contratistas del Estado. Entonces acá sí creo que esta norma pudo haber sido mejor en el sentido de considerar, bueno, si por su naturaleza las donaciones para usted son un factor de riesgo muy importante, pero en aquellos eventos en los que usted también tenga contratistas derivados de convenios que usted celebre o acuerdos de cooperación incluso con entidades que pueden llegar a ser estatales, también será necesario el procedimiento de autocontrol, la auditoría y la política de gestión de denuncias. En programas de transparencia y ética pública, aunque la Secretaría de Transparencia no ha emitido la regulación, lo cierto es que la Ley 2195 sí trae unos elementos mínimos que debe contener ese programa de transparencia y ética empresarial. ¿Cuál va a ser la labor de la Secretaría entonces? Va a ser entrar a definir qué es lo que debe contener cada uno de estos elementos, que son las medidas de debida diligencia, la prevención, gestión y administración del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción y riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la OIAF. Habla de las redes interinstitucionales para el fortalecimiento, por ejemplo, estos espacios y también la red de oficiales, varias redes de oficiales que son lideradas, tanto la de presidencia, en Bogotá también está la red de oficiales distritales, los canales de denuncia, las estrategias de transparencia, estado abierto, acceso a la información y cultura de legalidad y todas aquellas iniciativas que la entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción. Entonces acá, mientras la Secretaría no termine de expedir los lineamientos que van a sustituir al PAC, recuerden, a nuestro plan de anticorrupción y atención al ciudadano, persiste esa regulación o se debe aplicar esos lineamientos que se establecieron para la implementación de ese programa. Sin embargo, es muy importante que quienes tienen que implementar programas de transparencia y ética pública ya empiecen a hacer una integración de estos elementos en eso que están colocando allá en su PAC. Ustedes saben que en el PAC, pues uno puede hacer la definición de lo que voy a hacer, de cuáles son mis riesgos, de cuáles son los trámites en los que voy a trabajar, las medidas de control. Entonces, ¿qué debería hacerse? Cada uno de estos elementos debería alinearse con esos componentes del PAC. ¿Para qué? Para estar un paso más adelante. Ojalá, yo sí tengo la esperanza de que la regulación salga antes de que finalice el año y que las entidades pues puedan empezar de una vez a trabajar en estos programas ya en forma, atendiendo a lo que diga la Secretaría de Transparencia. Pero si no, realmente ustedes se dan cuenta que estos no son elementos excluyentes y que pueden ser alineados con los componentes del PAC. ¿Para qué? Para lo que les digo, si no se saca la regulación, estar un paso adelante. No obstante, yo me atrevería a decir que ya son muchas las entidades del Estado que han podido avanzar en la implementación de estos programas.
¿Cuáles son las etapas? Estas son cuáles etapas, no son las de cualquier programa, son específicamente las etapas que ha definido la Superintendencia de Sociedades, que son el diseño y aprobación. Además que es muy curioso porque las etapas, cuando uno piensa en etapas, uno piensa que es algo consecutivo, algo que es una secuencia, y como les dije, los sistemas de gestión siempre están pensados en la lógica del ciclo PHBA: planear, hacer, verificar, actuar. Sin embargo, la superintendencia decidió colocar esas etapas como el diseño y aprobación. La auditoría, algo común para todos los programas de transparencia es quién debe aprobar ese programa de transparencia ética empresarial. La junta directiva. La junta directiva como máximo órgano de gobierno, en el sentido en el que lo que se busca es ese liderazgo, lo que llama uno el top at the top de la alta dirección en la implementación del programa de transparencia ética empresarial. La auditoría, la divulgación y capacitación, es decir, ustedes tienen que llevar a cabo esa divulgación y capacitación sobre el contenido de las políticas y procedimientos que hayan establecido, definir cuáles son los canales de comunicación de cara a los diferentes grupos de interés, y algo muy importante que también es común a todos los programas de transparencia ética empresarial, y esto también viene, por ejemplo, de la lógica de las normas ISO, y es lo que se llama la definición de roles y responsabilidades. Y la norma ya me establece cuáles son algunos de esos roles. Es decir, cuál es el rol de la junta directiva, del representante legal, del oficial de cumplimiento. Y acá yo me podría desgastar diciéndoles, que de hecho el tiempo no nos da, cuáles son los requisitos. Pero lo ideal es que revisen en esa normatividad cuáles son los requisitos que establece la norma para cada uno de estos roles. Pero lo importante es que no solamente los roles se asignen, sino que se comuniquen. Esto también está ligado acá a esto de canales de comunicación. El día de mañana ustedes deben tener evidencias que en caso de que la autoridad llegue les permita evidenciar que ustedes efectivamente han asignado esos roles y responsabilidades y que los han comunicado. Esto era lo que les mencionaba. Quería entrar un poco más en el ciclo PHBA, pero finalmente les voy a recordar algo. Además de que el programa de transparencia y ética empresarial se encuentra alineado con este ciclo PHBA de que tengo que planear, hacer, verificar y actuar, teniendo en cuenta como referente los requisitos que me ha establecido la autoridad, hay que tener presente que el programa, y todo gran programa, acá no solo hablo de programa de transparencia y ética empresarial, diría que programa de cumplimiento anticorrupción, por lo general siempre tiene 3 ejes. El de cualquier organización pública o privada: prevenir. O sea, ¿cómo voy a prevenir? Ahí es cuando entran todos esos procedimientos que nosotros tenemos de regalos, de viajes. ¿Cómo lo voy a detectar? A través de mis canales de denuncia, a través de mis mecanismos de monitoreo o de auditoría interna, a través de mis propios controles, y finalmente los mecanismos de respuesta y remediación. No solamente, sí, bueno, intenté prevenirlo, lo detecté, pero si pasó, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? Y acá es donde a veces puede quedar un poco cojo, y era el video del inicio de Pisano, y es: de nada me sirve haber prevenido y tenido el mejor procedimiento de regalos y tener y contratar a una de las Big Four, de las firmas más grandes de este país, para que me administre un canal de denuncias, si resulta que cuando definitivamente se identificó que hubo una conducta irregular o indebida, no hice nada, o la alta dirección se quedó callado, o los trapitos sucios los lavamos en casa y no hicimos nada por intentar remediar esa situación. Tips prácticos para terminar, porque ya voy pasado 2 minutos, y es lo que les mencionaba hace un momento: definan qué es el riesgo de corrupción al interior de la organización. Si son de esos sujetos que al día de hoy no tienen una regulación específica, obviamente pues si mañana sale la regulación, ya tal vez no sea, o sea, pueden haber variaciones, pero les recomiendo que hagan ese ejercicio en tanto no sea emitida la regulación. Emplear taxonomías o categorías de riesgo. Esto es muy importante, sobre todo de cara a lo que se considera actos de corrupción bajo la ley 2195. Sería bueno que muchas empresas, al momento de elaborar sus matrices de riesgos, digamos que tienen categorías. Entonces, tienen varios riesgos que están asociados a soborno. Pero dentro de esa categoría de soborno hay varios riesgos. Hay otra categoría que es soborno transnacional específicamente. ¿Por qué? Porque si el de mañana llega la autoridad no me va a querer ver toda mi matriz necesariamente, me va a decir: quiero que me muestre qué tiene de soborno transnacional.
Y así para cada uno de los riesgos. Alguien podría decir que quiere incluir la categoría de delitos ambientales de cara a la 2195 y establecer. Ahora, algunos dirán, oiga, pero eso de fauna y yo no sé qué, ahí hay un ejercicio que han hecho ciertas organizaciones que me parece chévere, y es que han sacado el listado de todo lo que se considera actos de corrupción y han hecho una evaluación de probabilidad de materialización. Entonces dicen, mire, este delito poco probable, casi que nulo, perdón la expresión, pero es para que el día de mañana, si llega la autoridad y dice, mire, yo hice una evaluación de igual en español no existe esa palabra, pero es la palabra enforcement. Hice una evaluación del enforcement o de la probabilidad de enforcement de estas normas en mi empresa y este fue el resultado. Entonces, yo no iba a ponerme a mapear riesgos de tráfico, de fauna y demás, porque en la evaluación inicial que hicimos con todas estas áreas, determinamos que no era necesario. Unificar matrices, riesgos y convenciones. Segundo, hay gente que tiene SARLAF, hay gente que tiene riesgos de fraude, hay gente que tiene muchas matrices, riesgos. Entonces, una recomendación es unifiquen matrices, unifiquen riesgos en caso de que sea posible y si no es posible, al menos intenten llegar a convenciones. Es decir, que si usted tiene un riesgo en la matriz de SARLAF que dice XYZ, que en la de corrupción usted también lo tiene XYZ y ese riesgo se identifique con el mismo código para evitar reprocesos, para tener claridad y mapear, o sea, muchas veces decimos lo mismo de maneras distintas, entonces siempre intentemos unificar, involucrarse como siempre a las áreas en la identificación y evaluación de los riesgos y diseñar una metodología de evaluación que sea de riesgos, que sea clara y flexible, que era lo que les ponía hace un momento los ejemplos. Entonces ustedes tienen esa libertad, pero siempre velando pues por esa claridad en la identificación y evaluación de los riesgos. Uy, perdón, hablé súper rápido, pero es que el tiempo era muy corto y de hecho ese era como el tema general. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Margie, por tu presentación. Mientras de pronto alguien levanta la mano, en el chat, Catherine Prada comentó que tenía las siguientes dudas. ¿Esto corresponde al documento técnico que se remitió? De ser así, ¿cuáles son los plazos para implementar? Tercero, ¿cuál es el cambio más significativo entre el PAC y este nuevo documento? Ahí, Catherine, si pudieras por favor aclararme al documento al que haces referencia, te lo agradezco. Y pues bueno, mientras esperamos más preguntas, les recordamos por favor diligenciar el formato de asistencia. El link está en el chat de la conversación, del conversatorio. Gracias. Si Catherine me pudiera aclarar esto, se lo agradezco. Hola, qué pena, es que no se me había ido el audio. Buenos días. Buenos días. No sé cómo está, nos enviaron un documento técnico que es para el programa de ética y transparencia y ética pública, que es el que viene a reemplazar todo lo que estaba antiguamente conocido como Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Entonces, ese es el que yo me refiero, que fue emitido en diciembre del 2022. Entonces, porque pues varios de los programas que ustedes están diciendo, lo que están presentando, va a compilar todas esas figuras, pero pues no es muy claro el tema, que simplemente es 4 formatos más, no, es actividades nuevas, ¿sí? Entonces, ese es al que me refiero. Ok, de acuerdo. Mira, en relación con ese documento, es un documento orientativo. ¿Y cuál es la principal diferenciación que tú dices entre el PAT y el nuevo documento? Es que varía totalmente, digamos, la estructura de los dos modelos. El PAT tenía unos componentes muy específicos que eran los 5 componentes claros y ya este nuevo documento lo que nos trae son lineamientos respecto a cuáles son esas actividades concretas que se debe desarrollar. Ahora bien, en relación con este tema, sí es importante aclarar que el tema no ha terminado de ser cerrado por la Secretaría de Transparencia.
Entonces, por ejemplo, hoy en día todavía existen esas dudas de, por ejemplo, de los plazos. Se esperaría que se emitan lineamientos más concretos respecto de los plazos porque todavía no está pendiente de la definición de este tipo de componentes. Sin embargo, lo que te decía, mientras esa suceda y mientras no exista como esa precisión o claridad conceptual, lo que se ha señalado es que se deben seguir observando las normas del PAC. ¿Qué sería el 31 de enero del año entrante, pues, del inicio del año? Sí, sí, aunque la verdad sí hay muchos rumores, lo que te digo son rumores de que próximamente va a salir la regulación, o sea, de que ya está, por decirlo así, en la puerta del horno. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra duda? No, bueno, listo. Entonces, de no ser así, les agradezco mucho por su tiempo y por el espacio que nos fue entregado. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos por participar y Margie, muchísimas gracias por tu tiempo. De acuerdo, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Les agradecemos llenar el formato de asistencia, por favor.